Como decía en la introducción, tú eres un académico, uno de los mayores expertos en el mundo en el estudio de la ultraderecha. Quisiera partir preguntándote cuál es la definición que podría englobar a todos estos distintos liderazgos que, como decía, tienen diferencias entre Europa, Estados Unidos y también Latinoamérica. Mira, yo creo que aquí el punto de partida para entender esto es hacer la distinción entre dos tipos de derecha. Una que vamos a llamar la derecha convencional y otra que vamos a llamar las ultraderechas. Y para hacer la distinción entre estos dos campos, a nivel académico generalmente recurrimos a dos criterios. El primer criterio es que si un actor defiende posturas que son de derecha, pero sumamente radicales, vamos a pensar de que no es de derecha convencional, sino que es más bien de ultraderecha. Pero existe un segundo criterio que es tanto más importante que el anterior y es la relación con el sistema democrático. Lo propio de las derechas convencionales es que están a favor de la democracia liberal y por lo tanto respetan esas reglas del juego. ¿Qué es lo que pasa en cambio con las ultraderechas que mantienen una relación conflictiva y ambivalente hacia el sistema democrático y eso es justamente la que los posiciona en otro arco político? Pensemos en el caso de Chile, Sebastián Piñera que falleció hace poco, inclusive hoy en día sus oponentes dicen es un demócrata y fue un demócrata, por lo tanto es un exponente de esa derecha convencional que lo diferencia, por ejemplo, de quién sería una ultraderecha. Claro, y eso sería hoy día Chile Vamos, ¿no? Una derecha convencional o tradicional. Ahora, ¿qué características tienen los votantes de la ultraderecha? Veamos una visión general, ¿no? Porque hay una versión de la ultraderecha en Europa, encabezada por Víctor Orbán, pero que tiene también otros liderazgos. Y, por supuesto, la figura más importante hoy día es Donald Trump, con una influencia en todo el mundo. Mira, hacer una generalización global es complejo siempre porque nos vamos a encontrar particularidades de cada país, ¿no? Por ejemplo, en Europa sabemos que en general una de las variables que más influye en votar por la ultraderecha tiene que ver con posturas xenófobas. Y aquellos votantes que están en contra de los inmigrantes tienden a favorecer mucho más a actores de ultraderecha, lo cual no necesariamente sucede en el contexto latinoamericano. Si tratamos de general en términos amplios entre Europa, América Latina y Estados Unidos, vamos a encontrar, no obstante, algunas variables comunes. En general, hay pequeñas excepciones, pero en general el votante de ultraderecha tiende a ser mucho más masculino que femenino. Y lo otro que nosotros también sabemos es que en general ese votante de ultraderecha tiende a tener posturas más bien autoritarias, a veces relacionado a preguntas respecto al régimen político propiamente tal, democracia o autoritarismo, pero sobre todo también respecto a la concepción, respecto a cómo tiene que funcionar la sociedad. Y el votante de ultraderecha tiende a pensar más bien de que necesitamos jerarquías muy claras que diferencien entre distintos segmentos de la ciudadanía, lo cual lo diferencia a otro tipo de votante. Tú acabas de hacer un estudio en la Universidad Católica y con distintas otras instituciones, un estudio que comparaba los votantes de ultraderecha en distintos países de América Latina, ¿no? Argentina, El Salvador, Chile, Argentina. ¿Qué es lo más importante que emerge como punto de unión de todos esos grupos que estudiaste y luego veamos las diferencias? Mira, partir por una cuestión general que yo creo que es muy interesante que sucede tanto en América Latina como en Europa, y es que si uno analiza la cantidad de personas que apoyan la ultraderecha, son segmentos que no son mayoritarios. En América Latina estamos hablando de alrededor de un 30% de la población, que es bastante, pero no es el 50%. En Europa, dependiendo de los países, estamos hablando 15, 20, 25% de la ciudadanía. Por lo tanto, no son las mayorías, son grupos minoritarios. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que sabemos? Que vale tanto para Europa como para América Latina, que más del 50% de la población en general rechaza la ultraderecha, lo cual nos demuestra que este tipo de liderazgos y de partidos polarizan a la sociedad. Por un lado, generan adeptos, ese 25-30% que realmente los quieren, pero más de un 50% que mira con bastante temor la aparición de esas ultraderechas. Si es que ahora nosotros pensamos en el contexto latinoamericano en particular y respecto a las comunalidades, es muy interesante que los distintos países que nosotros revisamos, fundamentalmente Argentina, Brasil y Chile, a nivel sociodemográfico hay bastante diferencia. ¿A qué es lo que me refiero con esto? El votante de Milei, por dar un ejemplo, sabemos que es muy joven, pero el votante de Bolsonaro no es particularmente joven. Sabemos que, por dar un ejemplo, nivel socioeconómico, en Brasil las personas de nivel socioeconómico más bajo no tienden a votar a la ultraderecha, sino que más bien de nivel socioeconómico alto. En Chile, en general, se distribuye entre los distintos estratos sociales. Por lo tanto, si es que yo solo veo variables sociodemográficas, hay bastante diferencia en el votante de ultraderecha en América Latina. Ahora bien, si es que yo veo las variables ideológicas, vale decir cómo piensan esos votantes, yo encuentro comunalidades muy importantes. Se trata de personas que son muy conservadoras en posturas morales, son personas que por lo general tienden a estar a favor del libre mercado, demandar políticas de mano dura contra la delincuencia, tener actitudes antifeministas y respecto a la relación con el régimen político, en general tienden a tener posturas más bien autoritarias. Y vamos a hablar del antifeminismo, ¿no? Porque es uno de los rasgos que el estudio muestra que
une, ¿no? O que tiene un factor común, pero con distinto grado de adhesión en los distintos países. Pero antes de eso, tú decías, Cristóbal, este es un grupo, en general tiene una adhesión que no es mayoritaria. ¿Qué explica entonces que pasen de ese 25% o 30% a mayorías que, como en el caso de Brasil con Bolsonaro, en el caso de Argentina con Milei, en el caso de Hungría con Víctor Orbán, y acá también, si pensamos en la segunda vuelta de José Antonio Kast, logran llegar a mucho más del 30%, y está pasando ahora también en que las encuestas muestran que se suma el voto de Kast, Kaiser, realmente a veces suman más que la candidata Evelyn Matei, que hoy día va primera en las encuestas. Aquí lo interesante es de que si uno que hace una comparación entre distintos contextos, las reglas institucionales importan mucho. En Europa, por lo general, con la salvedad de Francia, lo que tenemos son regímenes parlamentarios, donde las personas votan por partidos políticos. Recientes elecciones en Alemania, AfD, partido de ultraderecha, obtiene casi el 30% de los votos, no muy diferente del 30% que observamos en Chile. ¿Cuál es la gran diferencia? De que en Alemania todos los partidos dijeron, nosotros bajo ningún contexto vamos a formar una coalición con ese partido. Y de hecho tenemos una coalición entre un partido de derecha convencional, los cristianos demócratas, y la con un partido socialdemócrata. En el contexto latinoamericano, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos regímenes presidenciales con segundas vueltas electorales. ¿Y qué es lo que sucede en ese contexto? De que tenemos candidatos de que logran pasar a la segunda vuelta de ultraderecha y los votantes se tienen que hacer la pregunta, ¿voto por ese candidato o por la alternativa? Y en las segundas vueltas electorales, la gran mayoría de las personas votan por el mal menor. Vamos a Argentina. Milei en su primera vuelta electoral sacó un 30 y algo por ciento de los votos y el contrincante era Massa, que era el ministro de Economía en un país con un 200% de inflación. Por lo tanto, muchos argentinos se hicieron la pregunta, ¿quiero votar por Milei? No necesariamente por todas las ideas que él propone, sino que más bien para castigar al incumbente. Y muchos argentinos terminaron votando por Milei por un hastío, por un sistema económico que no está rindiendo, lo cual no significa que ese 55% de personas que votó por Milei en segunda vuelta sean fervientes adherentes a todo el programa ideológico de Milei. O sea, no es un voto tan duro en ese sentido cuando llega a la mayoría. Es muy importante porque si uno piensa, por ejemplo, en el caso argentino, Cristóbal, hoy día, justamente que luego hay elecciones en la ciudad de Buenos Aires, hay ya una pugna directa entre el macrismo y el mileísmo, ¿no? ¿Qué pasa o cómo debiera tomar nota, vamos por parte de los partidos tradicionales, la derecha convencional, como dices tú, cuando se une a partidos de ultraderecha o apoya liderazgos de ultraderecha y le da en ese sentido el envión final para que sean electos o incluso hacer gobierno con ellos? La pregunta que tú haces es muy relevante porque la evidencia académica es bastante clara en demostrar de que en estricto rigor este 30%, 20% de votantes de ultraderecha no son nuevos. En todas las sociedades existen segmentos de la ciudadanía que tienen ideas de ultraderecha. Lo nuevo que tenemos hoy en día a nivel global es que tenemos actores políticos que le están hablando en ese lenguaje a esos votantes y que le están robando votantes que normalmente estaban anteriormente apoyando a la derecha convencional. Dicho de otra manera, para que un sistema democrático funcione de buena manera, necesitamos partidos de derecha convencional que respeten las reglas del juego democrático y que le hablen a esos votantes de derecha, pero que se diferencien de esa otra ultraderecha cuando la otra ultraderecha, y por eso es ultra, no respeta las reglas del juego democrático. ¿Por qué el tema de Argentina a mí me parece tan preocupante? Es porque lo que vimos es que tenemos un actor de ultraderecha, Milei, que hizo toda su campaña en contra de todo el sistema político, no solo claro, la en contra casta de la era izquierda, entera. era Claro. entera. Y el macrismo se demoró menos de 24 horas en formar una coalición. La señal que se le está dando a los votantes, por lo tanto, es de normalización. ¿Y qué es lo que sabemos por la evidencia comparada? Es que cada vez que hay más normalización de las ideas de las ultraderechas, quienes terminan perdiendo son las derechas convencionales y terminan alimentando el espacio para que esas ultraderechas sigan creciendo. Claro, y esto finalmente es una pelea por la hegemonía dentro del sector. Ahora, tú decías, en general la ultraderecha lo que capta es votante que era de la derecha convencional. Pero hay todo un debate también en torno a que es culpa de la izquierda la emergencia de esta ultraderecha, en particular de lo que Donald Trump denomina la izquierda woke, ¿no? O la izquierda identitaria. Y en el caso de Donald Trump versus Kamala Harris y antes también versus Hillary Clinton, salió mucho a colación, Cristóbal, eso, ¿no? Que en el fondo el Partido Demócrata, la izquierda norteamericana, había dejado de lado al votante de la clase trabajadora, se había concentrado en causas que consideraban identitarias y por lo tanto le había abierto el campo, digamos, fértil para la ultraderecha. ¿Tiene culpa lo que se denomina woke de la ultraderecha? Yo creo que sí y no. Y yo creo que aquí nuevamente el tema de las generalizaciones es complejo. Estados Unidos,
Cada país es peculiar en cierto sentido, pero Estados Unidos es peculiar porque tiene un sistema electoral peculiar y tiene un bipartidismo, lo cual lo hace muy diferente de los contextos europeos o latinoamericanos que son multipartidistas. Si nosotros observamos el decaimiento de los partidos socialdemócratas en Europa, gran parte de la explicación de esto tiene que ver con un envejecimiento de la población. El clásico votante socialdemócrata que estaba sindicalizado se está muriendo. Y eso hace que ese votante histórico de alguna manera desaparece y explica el decaimiento. Simultáneamente vemos el ascenso de la derecha populista radical. Y un error común es que cuando uno ve las dos curvas, de que un partido cae y el otro crece, es decir, es obvio, este crece porque le roba votos al otro. Esa aritmética en Europa por lo general no funciona. La idea de que ese antiguo votante comunista se giró hacia la ultraderecha empíricamente son muy poquitas personas. El grueso del votante de ultraderecha en el contexto europeo y en el contexto latinoamericano en general proviene de personas que estaban votando a la derecha convencional y que terminan girando hacia la ultraderecha, de no votantes o en América Latina. Recordemos segundas vueltas electorales cuando tienes dos opciones y mucha gente termina cruzando hacia el otro lado porque es el mal menor. Entonces, insisto, generalizar esta idea de que lo que pasó es que las izquierdas se volvieron woke y eso hizo que se desvaciaran, yo creo que hay que ser bastante más cuidadoso. Ya. Entonces, en cierto sentido no. Ahora sí también es cierto de que en este proceso de transformación programática que hemos estado observando en el mundo de las izquierdas, hay algunas izquierdas, no todas, algunas de estas izquierdas que han promovido determinadas ideas que las alejan en cierto sentido de determinados segmentos de la ciudadanía, pero no olvidemos que así como hay una pugna en el campo de las derechas, también lo hay en los de las izquierdas. Y hoy en día tenemos mucha más competencia, lo vivimos en Chile, pero también en Europa, entre distintos partidos de izquierda, algunos que son más identitarios, otros que no, algunos que promueven determinadas políticas públicas y otros no. Bueno, y justamente en un año electoral todos esos temas son clave, ¿no? O sea, cómo la candidatura de la derecha convencional de Evelyn Matei se plantea frente a la gente y también cómo se va a dar esta primaria dentro del progresismo, ¿no? Donde estas distintas expresiones de la izquierda y la centroizquierda se van a mostrar. ¿Qué es lo que debería tomar nota la izquierda y la centroizquierda de cara a este elector? Porque, por otro lado, también, lo dicen muchos autores como Mark Lilla, por ejemplo, que no se conquista a ese votante gritándole, ¿no? O diciéndole que en realidad es un votante que no cree en la democracia, que es un votante que ni siquiera es bien recibido, ¿no? ¿Cómo se habla a un electorado que, más allá de que vote o no por la ultraderecha, sí podríamos decir que está susceptible porque tiene rabia, la emoción de la rabia y del miedo predominan, ¿no? Como estados de ánimo de la población hoy día? Sí, yo creo que hay un punto que tú señalas que es muy importante y este sí es un error en general de la izquierda, del mundo progresista, inclusive a veces nosotros los académicos, y es tender a moralizar el debate. Si es que yo observo un determinado votante que tiene determinadas preferencias y lo voy a tratar de una manera negativa, peyorativa, obviamente eso genera una contrarreacción. Hillary Clinton, en el famoso debate que tuvo contra Donald Trump, cuando dice, bueno, en realidad sus votantes son deplorables, lo que está haciendo es moralizar el debate. Donald Trump toma ese guante y dice, yo soy efectivamente quien representa a esos deplorables. Entonces creo que un error aquí muchas veces pasa por terminar cayendo en la trampa de estos actores que lo que buscan es justamente moralizar el debate político. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué hay determinadas personas que se seducen por esas ideas. Y yo creo que aquí hay un problema más de fondo, con rabias, con frustraciones que hay por parte de cómo están operando los sistemas democráticos que facilitan que esos discursos prendan. Sí, hablemos de estos candidatos de derecha populista radical, como llamas tú y Cas Mude, otro estudioso de esta materia, o de ultraderecha en Chile, o de nueva derecha, como se autodenominan José Antonio Kast y el diputado Johannes Kaiser. Primera cosa, ellos no se definen como ultraderecha. Eso es un fenómeno común, no sé si los demás aceptan el calificativo de ultraderecha o en inglés de far right, como se llama, ¿no? En general no lo aceptan, lo cual no es inusual porque unas son las categorías académicas que uno utiliza y otro es el debate político, pero lo otro interesante es que muchos de estos actores en realidad lo que están haciendo es decir de que ellos son la derecha. Porque aquí no olvidemos que hay una disputa entre dos derechas, la cobarde, por así decirlo, y la verdadera derecha. Y muchos de estos actores lo que hacen es decir, en realidad nosotros somos de derecha, no somos ultra. Y quienes se dicen ser de derecha, en realidad son de centro o son de izquierda. Lo cual, en términos comparativos, no hace ningún sentido, pero forma parte de su estrategia política para presentarse en realidad como actores normales dentro del espectro político y tildar que los otros son los que realmente no están adhiriendo a los principios de lo que es la derecha. Sí. Ahora, Johannes Kaiser y José Antonio Kast, veamos los dos casos, ¿no?
Por un lado, hay analistas que dicen que a José Antonio Kast, que ahora de nuevo está en una subida, ¿no? Había bajado su lugar en las encuestas y ahora va subiendo, lo ha beneficiado que haya aparecido el diputado Johannes Kaiser del Partido Libertario porque tiene un discurso más ultra, entonces lo deja a él como más moderado. ¿Lo ves así? ¿Cómo ves la competencia entre las dos figuras de este sector en Chile? Yo creo que lo que está pasando en Chile es interesante desde un punto de vista académico porque si lo comparamos con el contexto europeo, donde el proceso de formación y evolución de estas ultraderechas ha sido un proceso muy gradual y lento. Francia, el caso emblemático con el Frente Nacional que surge en los años 80 obteniendo un 3-4% de los votos y que gradualmente empieza a crecer hasta llegar a lo que es hoy en día Marine Le Pen. Ese proceso duró en Francia 30 años hasta que Marine Le Pen sea una seria candidata a ganar la presidencia de la República. En Chile lo que hemos visto es que esos procesos son mucho más acelerados. Entonces en Chile vimos la aparición de una figura de ultraderecha, de un partido de ultraderecha, que es José Antonio Kast, el Partido Republicano, y muy rápidamente le apareció competencia a su derecha, que es muy similar a lo que está sucediendo en Francia. ¿Por qué sucede esto? Porque estos actores tienen un dilema. Como justamente son vistos de ultraderecha, tienen que decidir si es que hablan de manera muy radical o más bien se presentan como moderados. Y José Antonio Kast, por su propia trayectoria, que él viene del mundo de la derecha convencional y termina saliéndose de esa derecha, él se presenta como un actor conservador, pero trata de evitar la estridencia de presentarse como un outsider, como podría ser Milei. Pero obviamente hay determinados segmentos de esos votantes que están más a la derecha de eso. Y justamente lo que hoy en día estamos viendo es esta competencia entre Kast y Kaiser o estos nuevos partidos que están saliendo a la derecha del Partido Republicano, es esa competencia de quién se posiciona como más a la derecha o menos, pero estamos hablando de un mismo universo, por así decirlo. Sí. Ahora, en el estudio también, Cristóbal, el antifeminismo, como decías antes, aparece como algo que une a las ultraderechas de América Latina, ¿no? Pero con diferencia. ¿Por qué encontraron este factor y cómo opera? Porque también eso estoy pensando que se relaciona con el desfonde que en general tienen en el voto femenino, ¿no? Una de las ideas detrás de este estudio es que nosotros sabemos a nivel empírico que una de las ideas fuerza que levantan los liderazgos de ultraderecha es atacar el movimiento de las ideas feministas. Lo vemos con Trump, lo vemos con Milei, etc. Pero lo que no sabemos muy bien es a nivel de la ciudadanía cuántas personas adhieren a ese tipo de ideas. Y por lo mismo que nosotros hicimos encuestas en un par de países de América Latina para ver cuántas personas adhieren al antifeminismo o no. Y lo que encontramos es similar al estudio anterior, donde es alrededor de un 30% de la población que tiene altos niveles de antifeminismo, que es más bien ese 30% que tiende a votar a la ultraderecha, pero lo que es muy interesante es que más del 50% de la población en América Latina tiene bajos niveles de antifeminismo. Y de los 5 países que estudiamos, Chile es donde vemos la mayor diferencia, donde tenemos mayor cantidad de personas con bajos niveles de antifeminismo y menor cantidad de personas que adhieren a altos niveles de antifeminismo, lo cual nos marca también de que Chile, dentro de este contexto latinoamericano, tiene sus propias particularidades, donde hay determinados techos de crecimiento para determinadas ideas que pueden levantar actores de ultraderecha. Claro, y eso es interesante porque también la igualdad entre hombres y mujeres, por ponerlo en una definición de feminismo, digamos, bastante clara, tiene, como dices tú, una adhesión importante en las personas y tiene un techo, es, digamos, incentivar el anti-igualdad de género, ¿no? Eso puede beneficiar a la candidata Evelyn Matei, desde luego, que desde una centro-derecha, una derecha convencional, y siendo ella además mujer y habiendo tenido ideas o políticas a favor de la igualdad, puede tener una ventaja importante con ese electorado, ¿no? Pero también puede beneficiar a quien gane la primaria, especialmente si es una mujer, la primaria del oficialismo. ¿Cómo lo ves el factor en este año electoral? Nosotros hicimos recientemente un estudio que lo vamos a lanzar ahora a fin de mes, donde lo que hicimos es escuchar a votantes de derecha convencional y de ultraderecha y sobre todo tratar de entender cuáles son las ideas que cada uno de ellos levanta a través de grupos de discusión. Y una de las cuestiones que nos llamó la atención es que los votantes de derecha convencional son tal como los describíamos anteriormente, son votantes moderados, son votantes que se definen de derecha, que en general están a favor del libre mercado, que en general son más conservadores, pero que automáticamente cuando hablan del Partido Republicano, de Johannes Kaiser, etcétera, ellos los ven a esos otros actores como actores radicales, como actores que les preocupa de que lleguen al sistema político y que puedan tener una gran cantidad de votos, como actores de que no están dispuestos a generar consensos a nivel societal y como actores que atentan contra el feminismo. Y estamos hablando de votantes que son de derecha, no estamos hablando de votantes progresistas. Por eso volvemos a esta idea de que hemos hablado. Ojo de que a veces nosotros hablamos mucho de este tema y da la impresión de que esto fuera toda la sociedad. No, no es toda la sociedad, son segmentos. Y como te decía, inclusive estos votantes de derecha convencional ven con temor a esos otros actores. ¿Qué significa esto en un escenario de disputa electoral?
es que yo creo que va a depender mucho de quién gana la primaria por el lado de la centroizquierda, porque cada uno de esos candidatos tiene posturas diferentes que pueden acercarse o alejarse hacia estos otros votantes, y lo mismo también vamos a ver en el mundo de estas distintas derechas que están compitiendo al día de hoy. Vamos a ver si todos esos candidatos que están ahí van a llegar a la papeleta o no, y cada uno de ellos yo creo que va a fijar acentos diferentes, pero yo creo, insisto en este tema, la derecha en Chile tiene un problema muy serio porque está muy dividida internamente, y lo que nosotros estudiamos es que sus votantes no quieren lo mismo necesariamente. Se nos está acabando el tiempo, pero hablemos del factor Trump, no solo internamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Ya por lo menos han habido 2 elecciones internacionales en que ha sido un factor fundamental. Canadá, desde luego, porque es vecino y ha sido directamente, digamos, aludido por Donald Trump como que fuera un estado más de Estados Unidos, o esa idea. Y luego también la elección de Australia, ¿no? ¿Cómo las personas que se han asociado al trumpismo, porque han ido a reuniones con él, porque lo han alabado en redes sociales, porque han dicho, digamos, que están cerca de él, hoy día esas personas se pueden ver perjudicadas por el nivel de disrupción que ha tenido Donald Trump en el mundo, y que en general las encuestas muestran que ni en Estados Unidos ha tenido, digamos, una gran adhesión ese nivel de disrupción, ni tampoco afuera? Mira, yo creo que es una pregunta empírica que la vamos a ver aquí en el caso de Chile, pero el raciocinio que tú haces hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque muchos de estos actores generalmente dicen, no, yo no soy de ultraderecha, son otros, por dar un ejemplo, pero como dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres, en el fondo. Y sabemos, por dar un ejemplo, que estos actores no tienen problema en sacarse fotos con Milei, con Bolsonaro, etcétera, con otras figuras que son de ultraderecha, y eso puede terminar teniendo un impacto a nivel nacional, en el caso de Chile, pero en otras elecciones, como tú lo has dicho, porque aquí lo que vemos es que el votante con justa razón va a preguntarse si es que el modelo que usted quiere es aquel, y sabemos todas las consecuencias que eso tiene, explíqueme entonces por qué quiere eso. Y entonces, o si no, esos candidatos van a tener que diferenciarse. Y si se van a diferenciar, tiene que explicarme en qué es lo que se diferencia. Entonces yo creo que eso puede terminar siendo una cuestión que sea decidora en campañas electorales, como lo hemos visto en algunos países del primer mundo, por así decirlo, pero que puede tener un correlato también en Chile y en América Latina. Claro, y de hecho de candidatos, digamos, los que ganaron en Canadá y en Australia, que eran candidatos de la izquierda o la centroizquierda, vencieron a candidatos que eran favoritos de derecha, que no alcanzaron a poder separarse de toda la adhesión que habían manifestado previamente a Donald Trump, ¿no? Es difícil hacer ese proceso. Es difícil hacerlo, y sobre todo aquí va a venir la cuestión programática, porque es cuáles son las ideas que ustedes defienden, ¿son las de Donald Trump, sí o no? Y si no son, ¿cuáles son las propias que tienen? Y ahí yo creo que viene el mensaje para la derecha convencional de cómo logra articular una política que sea de derecha, que se apegue a las reglas del juego democrático, pero que se diferencie de aquello que no solo los académicos, sino que también lo muestran los estudios de opinión pública, que mucha gente ve con temor esa radicalización de esas políticas públicas. Y ahí yo creo que está el desafío para la derecha convencional en el mundo y en Chile también. Se nos acaba el tiempo, una última pregunta. Para la centro derecha o Chile Vamos en Chile, ¿se le dificulta este proceso de diferenciación por el hecho de que no esté el expresidente Piñera, que era la figura que marcaba, ¿no?, esta centro derecha tradicional, esa centro derecha democrática, diferente de la otra? Yo creo que sí, porque la historia de la derecha chilena desde la democracia en adelante es que tenemos en el fondo distintos partidos políticos, pero también facciones internas que muchas veces tienen luchas de poder entre sí. Y Sebastián Piñera, en cierto sentido, logró una posición hegemónica donde podía articular varios de esos distintos segmentos. No olvidemos que durante su gobierno él tuvo muchos problemas con varias de esos determinados segmentos, pero aún así lograba articular. Y por lo tanto, yo creo que la pregunta que aquí va a venir, imaginémonos de que llegase a ganar algún candidato de derecha convencional o ultraderecha, ¿hasta qué punto van a poder asegurar gobernabilidad? Justamente sin la existencia de figuras como las de Piñera, que son las que pueden organizar un poco mejor eso. Yo creo que ese es un gran talón de Aquiles que la derecha tiene que demostrar. Y veremos qué pasa entonces este año electoral. Cristóbal Rovira,